Bienvenidos a su canal Alex Apologeta Católico. Les quiero mostrar cuál fue la verdadera muerte de Martín Lutero, un hombre que se salió de la iglesia y comenzó esta etapa de la reforma. Un completo error lo que realizó este hombre y este fue su triste final. Acompáñame a verlo y suscríbete a mi canal para que no te pierdas ninguno de mis videos. Vamos para allá. Que no te lo cuenten. ¿Cómo murió Lutero? Obtenemos este artículo escrito por el padre Javier Olivera Rabasi. La versión oficial protestante narra que el mayor artífice de la ruptura cristiana falleció de muerte natural el 15 de febrero de 1546, luego de un viaje a Eisleben y padeciendo una angina en el pecho. ¿Fue realmente así? En un libro escrito por Dietrich M. señala que Lutero se suicidó, pero no es el único en señalarlo. Asimismo, un psicoanalista freudiano, Roland Dalbiez. Sí, aquí el narrador está dando la versión correcta con las fuentes. Es importante que vayas anotando en casa las fuentes para que las revises y compruebes esta verdad, ya que la versión que dan los protestantes es esa, de que supuestamente murió por una enfermedad de manera natural, y ahorita vamos a ver cuál fue la verdadera versión. En su estudio sobre la angustia de Lutero, le atribuye una neurosis de angustia gravísima, tan grave que uno puede preguntarse si no ha sido debido a un estado límite en la frontera entre la neurosis por una parte y el raptus suicida por otra, un automatismo teológico antisuicida. Sí, Lutero tuvo tendencias suicidas, como puede corroborarse en sus mismas charlas de sobremesa, donde se reporta, entre otras, una de sus conversaciones con el pastor Guben, ocurrida. Bueno, es que yo creo que después de esta situación que él pasó, esta decisión que toma de separarse de la iglesia, y no solamente de eso, sino hacer una revuelta y todo este asunto, creo que aparte de una depresión que se desata en ese momento, siento que también fueron daños causados espiritualmente. Ustedes saben que es una batalla, ya lo dice Pablo en la carta a los Efesios, y es una lucha bastante difícil la que él tuvo, también como física, tanto física como espiritual. Entonces, no fue cualquier cosa, sí lo creo. En el año 1551. Nos dijo que cuando estaba prisionero, el diablo lo había malvadamente atormentado. Escuchen. Y que había reído de todo corazón cuando él tomó en su mano un cuchillo, diciéndole: «Ve adelante, suicídate». Esto me ha ocurrido muy a menudo, tanto como para ponerme en la mano un cuchillo, y que pensamientos malvados me venían a la mente de tal modo, de manera de no poder ya rezar. Algo análogo narra en 1606 el franciscano Heinrich Sedulius, al traer a colación el valioso testimonio de Ambrosio Kutfeld, un testigo y hombre de confianza del reformador, quien, lejos de narrar una muerte a causa de una angina, dice: Martín Lutero, la noche antes de su muerte, se dejó vencer por su habitual intemperancia y en tal exceso que fuimos obligados a llevarlo, completamente alcoholizado, y colocarlo en su lecho. Luego nos retiramos a nuestra cámara, sin presentir nada desagradable. A la mañana siguiente volvimos junto a nuestro Señor para ayudarlo a vestirse, como de costumbre. Entonces, ¡oh qué dolor!, vimos a nuestro Señor Martín colgando del lecho
y estrangulado miserablemente. Tenía la boca torcida, la parte derecha del rostro negra, el cuello rojo y deforme. Efectivamente, en aquella época se usaban camas elevadas, sostenidas por columnas. Frente a este horrendo espectáculo, fuimos presos de un gran temor. Corrimos, sin retardo, a los príncipes, sus convidados de la víspera, a anunciarles el execrable fin de Lutero. Ellos, llenos de terror como nosotros, nos comprometieron enseguida, con 1000 promesas y los más solemnes juramentos, a observar, respecto de aquel suceso, un silencio eterno, y que nada trascendiera. Luego nos ordenaron quitar del cabezal el horrible cadáver de Lutero, ponerlo sobre su lecho y divulgar, después, entre el pueblo, que el maestro Lutero había abandonado de improviso esta vida. El mismo Maritain señala que el doctor de Coster, quien examinó a Lutero, explica que la boca del difunto se encontraba torcida con el rostro negro y con su cuello rojo y deforme. También el sacerdote oratoriano Bocio, en su libro De Signis Ecclesiae, publicado en 1592, señala que un doméstico del reformador indicó que su señor fue encontrado ahorcado de las columnas de su lecho. Lo mismo dice el doctor George Claudin. Como bien señala el padre Villa, al parecer Lutero entonces no murió de muerte natural, como se ha escrito falsamente en todos los libros de la historia del protestantismo, sino que murió suicida, en su mismo lecho, después de una esplendorosa cena en la cual, como de costumbre, había bebido desmesuradamente y se había saciado de comida fuera de todo límite. Él, quien había despotricado contra la Iglesia, el papado y la doctrina católica, paradójicamente ese 15 de febrero de 1546, fiesta de la cátedra de San Pedro, abandonaba voluntariamente su vida mortal a las 3 de la mañana, la antihora de la redención que nos trajo nuestro Señor Jesucristo en el Calvario. Sí, lo contrario. Triste, pero así acaban los que mal andan. Híjole, está complicado. Hasta el día de hoy no comprendemos por qué esa decisión que tuvo Martín Lutero. Quizá la respuesta sea la que ustedes imaginan, movido por entidades para hacer esta división, para hacer esta apostasía hacia la iglesia. Miren, yo sé que dentro de la iglesia, como lo he dicho en otros videos, hay siempre testimonios buenos y malos, hay de todo, ¿verdad? Pero eso no es una razón suficiente para salirnos de la iglesia y para dejar de congregarnos. No negamos que en tiempo de Lutero sí existían ciertos malos testimonios como en todas las épocas, pero la idea era que reformara la iglesia desde adentro, más no desde afuera. Ese fue el error más grande que tuvo él, de tratarla de acomodar desde afuera. Y ya desde afuera veía las cosas muy distintas y ya comenzaba a mirarlas con un enfoque ya más crítico, pero de una manera de apostasía. Y ese fue el problema de Martín Lutero, la mala decisión que tomó. Sin embargo, vemos que hay otros santos que existieron y que también corrieron con estas situaciones, con estos problemas, y que ellos trataron de hacer las cosas bien, de mejorar las situaciones de la iglesia, los problemas que se enfrentaban, pero dentro de, nunca abandonaron ni se salieron de la iglesia. Y después de ello, lo siguen otros más, haciendo la reforma. Ustedes ya saben, compañeros de esto, sería Zwinglio, sería Calvino. Los tiempos que se vinieron para la iglesia fueron duros, pero gracias a Dios, con la ayuda de los concilios y con del Espíritu Santo, la barca de Pedro no se hundió ni se hundirá jamás, porque hay una promesa. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Se desconoce por obvias razones si él se condenó o no se condenó, no me pregunten eso. Yo creo que nadie va a poderlo contestar, porque solamente Jesucristo es el juez y él es el que decide si se condenó o no se condenó. Hay especulaciones, hay algunas otras más que son tipo visiones, donde lo han visto condenado, pero ya saben que pues no hay
algo como tal, seguro, porque no es un dogma de fe. Entonces queda a la expectativa, a la especulación. Solamente Dios sabe en su misericordia si pudo o no pudo haber alcanzado salvación Martín Lutero y algunos otros hombres más que también le han hecho mucho daño a la iglesia, hermanos. Por eso mi consejo es que si tienes un problema en tu parroquia, que si tienes algún inconveniente con algún laico, alguien, porque siempre puede pasar, no te salgas de la iglesia, sino sigue desde adentro, ten paciencia, sé firme y no cometas el error que cometió Martín Lutero, este alemán que dio un paso en falso y terminó mal, incluso hasta con su vida. Oremos mucho unos por otros, hermanos, y aquí queda este video de reflexión para que sigamos de pie evangelizando. Por favor, ayúdame a compartir, ayúdenme en sus redes sociales, suscríbete para que no te pierdas ninguno de mis videos. Mi nombre es Alex Apologeta Católico y nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho, te leo en los comentarios. Chao, chao.